El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió decir terminantemente esta afirmación y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Estamos leyendo en este tiempo el Evangelio de Marcos y en este domingo 24 del tiempo ordinario vemos a Marcos, que hasta aquí ha ido hablando de Jesús como profeta, pero de ahora en adelante Marcos lo va a presentar como Hijo de Dios. En la primera lectura vemos a Isaías afirmando que Dios le abre el oído y él no se echó atrás, porque es Dios mismo que le sostiene. El Padre, nuestro Padre Dios, le sostiene. Y le tiene que sostener porque Isaías tiene una misión difícil y está entrando donde no da pie. No tiene en quién apoyarse. Por eso el Señor lo apoya. Lo apoya con la suavidad de su Santo Espíritu, porque lo divino no es un poder que se impone. Las cosas de Dios no son para justificar intereses inconfesables, ventajas. Todo lo que tiene que ver con nuestro Padre Dios hay que pensarlo como entrega, servicio desinteresado a favor de los que no cuentan. Ese fue el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos que dejar atrás esa imagen de Dios lleno de poder, porque nunca olvidemos que el Hijo de Dios murió en una cruz. Sigamos ahora paso a paso a Jesús en el Evangelio, que aquí hay una lección muy grande. Primero, le pregunta a los discípulos qué piensa la gente. Y la gente coloca a Jesús en la línea de Juan el Bautista, de Elías, de alguno de los profetas. Pero luego se vuelve a ellos, como se vuelve hacia nosotros. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? Tarde o temprano, la vida te va a preguntar: ¿qué dices tú del Cristo? ¿Qué es lo que tú crees, en definitiva, sobre Jesús de Nazaret? Y Pedro, como pasa mucho en los evangelios, que tiene un papel preponderante, Pedro lo confiesa como Mesías. Pero ahora Jesús le va a aclarar a Pedro qué clase de Mesías es Jesús. Los judíos esperaban un Mesías de poder, de victoria, de una victoria avasallante contra todos sus enemigos. Ese no es el mesianismo de Jesús, que es un mesianismo de amor, de entrega, de servicio. Y por eso él le aclara que el Hijo del Hombre va a ser ejecutado y tiene la esperanza de que Dios no lo deje en la muerte. A Pedro no le gusta ese programa y por eso increpa a Jesús. Se lo lleva aparte para disuadir a Jesús de meterse por ese camino, porque según le vaya a Jesús, le va a ir también a Pedro. Pedro no es bobo y no está esperando que le vaya mal a él. Pero Jesús, que era un hombre honesto, le habla la verdad a Pedro e increpa a Pedro: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Esa palabra nos la podemos aplicar a nosotros. Nuestra fe en Jesús llega hasta donde llega y hay un momento en que tenemos que ir más allá
de nuestras ventajas y dejar que Jesús nos aclare que su mesianismo es capaz de cruzar por la muerte, fiado en el aliento del Padre, del que hablaba Isaías en la primera lectura, ese espíritu que lo resucitará de entre los muertos. Y Jesús aclara muy bien su programa. El que quiera andar con él tiene que negarse a sí mismo, es decir, no puede ponerse en primer lugar, porque nosotros no somos ni el origen, ni el centro, ni el fin del programa de Jesús. Cargue con su cruz, que todos la tenemos. Todos tenemos limitaciones, fallos, asuntos que nos cuesta resolver, que no podemos resolver. Hay que cargar con realismo eso que es una limitación. Y luego hay que moverse. Sígame, dice Jesús. Que nosotros podamos descubrir el valor de este Jesús de Nazaret que nos invita a cada uno de nosotros a ir con él por este camino. Que el Espíritu Santo nos conceda, como pedía Ignacio de Loyola, el conocimiento interno de Jesús para más amarlo y seguirlo. Muchas gracias.